Y hace ya varios años, cuando yo era estudiante de la universidad, ahí en la casa, bueno, estudiambre dicen algunos, ¿verdad? Comenzábamos a tener pues nuestro dinerito, nuestros hermanos y yo, de algún, pues de ahí de donde sacabas, ¿verdad? De donde sea. Y comenzamos a tener la tradición de regalarnos entre nosotros. Normalmente nosotros regalábamos a nuestra mamá, pero entre nosotros no nos dábamos nada. Pero cuando empezamos ya a generar un poquito de ingreso, empezamos a regalarnos entre nosotros. Y yo me acuerdo esa experiencia de ir al centro comercial y no nos hacíamos listas de regalo, o sea, todos los regalos eran sorpresas. Y el tratar de buscar un regalo que le fuera a gustar a uno de mis hermanos era una experiencia muy bonita, y más bonito cuando lo abrían, ¿verdad? Porque ellos no tenían idea de qué era. Y a veces ya sea que fuera un CD, un suéter, una bufanda o algo, pues ver las expresiones de alegría, son recuerdos que yo atesoro en mi corazón, ¿verdad? Y le digo esto porque hoy vamos a ver parte del relato bíblico de la Navidad y vamos a ver los primeros regalos de Navidad. Los primeros regalos de Navidad. Acompáñame a leer el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 1 al 12. Comienzo a leer. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, para que cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí una estrella, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ay, amados, me encanta leer la historia de la Navidad. ¿No se ha puesto a pensar cuántas veces ha leído usted o escuchado la historia de la Navidad? Muchas, yo creo, ¿verdad? Yo no me canso de leerla, de escucharla, saber que el Dios del cielo puso su morada en medio nuestro. Es el relato de mayor amor, esperanza y gozo que podemos tener. Y en este texto que acabamos de leer, en estos 12 versículos, hay tantas cosas que sacar de este texto, ¿verdad? Pero ya hemos visto un mensaje muy hermoso de parte de la obra, ¿verdad? Que el regalo más importante es Jesús, así es que por misericordia de usted no me voy a tardar tanto. Bien, vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Nada más ahí vamos a parar un momento y vamos a leer otra vez, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Jesús nació, se nos dice que fue en la ciudad de Belén, en Judea. Jesús no nació en el Olimpo,
como decía la mitología griega, por ejemplo, de la diosa Atenea, allá en un lugar inaccesible para los humanos, solamente para los, voy a poner entre comillas, dioses. Jesús nació en un lugar que tiene una latitud, una longitud, podemos estar presentes, podemos ir hoy en día, y la ciudad de Belén, de Judea, todavía sigue en el país de Israel. Y nació en días del rey Herodes. Herodes es conocido como Herodes el Grande, es un personaje histórico irrefutable. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque no estamos edificando sobre arena. Estamos hablando de una historia real, una historia que pasó en el tiempo, en el espacio. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y partió la historia. Y podemos tener esa confianza que tenemos un Dios y una fe objetiva, real. Y nos dice la palabra que del oriente vinieron unos magos. Y aquí, hermano, es donde tal vez usted va a tener que hacer unos reajustes, en sus adornos de Navidad. La Biblia no menciona que fueran reyes. Tampoco menciona que fueron 3. Y mucho menos sabemos sus nombres. Lo que sabemos es que eran hombres importantes, como dignatarios de otro país, posiblemente astrólogos de una región de Persia, en el oriente de Israel, y no era extraño que los persas conocieran las escrituras hebreas, porque allí estuvo el pueblo hebreo en los tiempos de Daniel. Fueron llamados al palacio, fueron llamados a compartir la sabiduría hebrea. Se nos dice que vieron esta estrella y llegaron a Jerusalén a preguntar por el rey de los judíos que había nacido. Ahora, póngase a pensar. Imagínese que usted, hermano, compra un vuelo hoy para la Ciudad de México. Se sube al avión, llega y se va ahí al Palacio Nacional, o no sé, afuera de los monumentos importantes, y empieza a preguntar: ¿dónde está el nuevo presidente? ¿Dónde está el nuevo presidente? No le van a hacer caso, hermano, se lo aseguro, no, que usted se volvió loco, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría que en lugar de que usted o yo llegáramos en un avión comercial a la Ciudad de México a preguntar por el nuevo presidente, qué pasaría si llegara un avión presidencial de otro país, de otro estado europeo, no sé, usted diga Polonia, Italia, Gran Bretaña, llegara el avión, se bajan los dignatarios, llegan y empiezan a preguntar: ¿dónde está el nuevo presidente? ¿Cree que llamarían la atención? Claro, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Me quieren hacer un golpe de estado o qué quieren hacer? Pues eso fue lo que pasó aquí. Llegaron estas personas, estos dignatarios, posiblemente era un séquito de personas, comenzaron a preguntar en Jerusalén, la capital de Judea, ¿dónde está el rey? Y dice que esto llegó a oídos del rey Herodes, y que el rey Herodes se turbó. Ahora, Herodes era conocido por 2 cosas, o en la historia se le conoció por 2 cosas. Una, por sus proyectos arquitectónicos. Si usted va al país de Israel hoy en día, usted va a encontrar ruinas de muchos edificios históricos. Muchos de ellos fueron hechos en el reinado de Herodes el Grande. Así se le conoce porque comenzó una dinastía de otros Herodes. Pero la otra cosa por la que era conocido, Herodes, es porque era un hombre cruel, era un hombre sangriento, paranoico. Entonces su paranoia, su hambre de poder, hizo que se turbara, porque dijo: oye, están hablando del Mesías, están hablando del que están esperando los judíos, y aquí vemos a un rey sanguinario, poderoso, turbado por un bebé. Y noten que no solamente dijo que Herodes se había turbado, la palabra hebrea es un poco más fuerte, está diciendo como que estaba fuera de sus casillas. Dice que también Jerusalén se puso en este mismo sentir con él, porque ellos conocían la crueldad de Herodes. Ellos decían: híjole, Herodes, ya le dijeron que nació un rey, y este hombre es capaz de hacer lo que sea con tal de preservar el poder. Entonces Herodes les dice:
ir allá y averiguar, ¿verdad?, el tiempo en que ha nacido, para que también yo vaya y le adore, ¿verdad? Guiño, guiño, dirían. Obviamente quería deshacerse de sus adversarios que podían quitarlo del trono, del poder. Y entrando en este punto, hermanos, la tradición nos dice que eran 3 magos. Yo creo, o se dice que la tradición es porque presentaron 3 tipos de regalos, pero en realidad se cree que era un séquito que se les acompañaba de muchas personas, porque eran dignatarios, eran hombres grandes, hombres de renombre, y se cree que llegaron al menos 40 días después de que Jesús hubiera nacido. Es decir, que hay pruebas, hay evidencia muy fuerte en la Biblia de que los magos del oriente no estuvieron presentes en el pesebre con los pastores, ¿verdad? No se preocupe, hermano, no tiene que cambiar sus adornos. A mí me gusta mucho cómo se ve todo junto, ¿verdad? Si se fija el relato bíblico en el versículo 10, dice en el 11, perdón, y al entrar en la casa vieron al niño. Ellos, la familia, José, María, Jesús, ya no estaban en el pesebre, ya estaban en una casa. Y ahora, no sé si usted se ha puesto a pensar por qué los principales sacerdotes y los escribas no fueron a acompañar a los magos a ver al niño. Nada más póngase a pensar, o sea, era un pueblo oprimido por el Imperio Romano. Ellos estaban esperando al Mesías, a un Salvador, y luego de pronto llega a Jerusalén unos magos o unos sabios, unos hombres grandes, dignatarios del oriente, con un séquito, con tesoros, llegan a Jerusalén y con el valor, o sea, Herodes era conocido. O sea, ellos arriesgaron hasta su vida porque, ¿cuál rey? Pues a cortarles la cabeza a los que andan buscando un rey. Pero ellos con esa valentía fueron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Todavía Herodes les manda a llamar y les dice, vean en sus escrituras dónde está. Dicen, en Belén de Judea, y van los magos a buscar. Oye, de perdido por curiosidad manda a alguien, ¿no? A ver qué está pasando. Pero mire, hermano, es que a veces nosotros tenemos la cabeza tan cuadrada que nosotros, cuando tenemos una necesidad o estamos esperando algo, a veces ya fabricamos cómo Dios va a obrar en nuestra mente. No, es que Dios me va a ayudar por aquí y luego va a hacer acá y luego va a mover esta persona. ¿O crees que la bendición nada más va a venir de cierta persona o de cierto lugar, de cierto trabajo? Y no estamos abiertos a que Dios obre, a como Él quiera obrar. Si tú tienes una necesidad, hermano, y estás clamando al Señor, yo te animo, dice la palabra del Señor, sigue clamando, sigue pidiendo, sigue buscando, ¿verdad? Porque el que busca encuentra, el que le clama se le responde, y el que busca va a encontrar, pero no fabriques tu milagro en tu mente, ¿verdad? O luego le decimos a Dios cómo hacerle, ¿verdad? No, Señor, dile a esta persona y luego que se vaya así, y luego así, y luego ya cuando yo salgo, que ya salga todo. Y ahí estás, deja que Dios obre como Él quiera obrar. Él se va a hacer cargo. Él conoce tus necesidades, Él conoce de lo que los deseos de tu corazón. Déjalo que Él obre como Él quiera obrar. Bueno, eso fue un paréntesis. Ahora, regresemos a la historia. Cuando yo era estudiante en la secundaria, hermanos, y en la preparatoria, mi materia favorita era el español. Medio raro, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, uno de mis ejercicios favoritos, los que más me gustaban, y quiero decirle que hasta los disfrutaba, eran aquellos donde tenías que leer una porción de algún texto y tenías que sacar la idea principal, el personaje principal y todo eso, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a leer estos 12 versículos, nos damos cuenta de algo. Por ejemplo, dice, cuando Jesús nació, ahí está hablando de Jesús, la primer
mención. En los días de Herodes dice que vinieron del oriente unos magos y preguntaron por el rey de los judíos, haciendo mención de Jesús, segunda mención. Hemos visto su estrella, no vieron una estrella, vieron su estrella, la de Jesús, la del rey de los judíos, tercera mención. Dice que hemos venido a adorarle. ¿A quién? A Jesús. Cuarta mención, ha venido a adorarle. Y luego dice que se convocaron los principales de los judíos a preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Quinta mención. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que si usted saca al niño, a Jesús, de este relato bíblico, todo pierde sentido. ¿Qué importa si Herodes construyó Herodión o no? ¿Qué importa si los magos eran dignatarios y traían regalos? ¿Qué importa si se había turbado Jerusalén? ¿Qué importa? Porque, hermano, lo que le quiero decir en otras palabras, sin Jesús no hay Navidad. Sin Jesús no hay Navidad. Él es el centro, Él es el centro de la historia. Que no se nos olvide. Y bueno, algunos dicen que esa estrella que vieron fue tal vez un evento astronómico. Yo no lo creo, yo creo que fue un evento sobrenatural orquestado por Dios para guiar a estas personas y que nosotros tuviéramos este relato bíblico. Y mire, le voy a contar un testimonio así rapidito, antes de ir cerrando. Hace alrededor de 20 años conocí a un hermano, era un pastor que pastoreaba en el estado de Hidalgo, en México. Y él estaba aquí en Monterrey pidiendo ayuda porque su comunidad había sido expulsada de sus casas por creer en el Evangelio. Fueron sacados a la fuerza, fueron despojados de sus tierras, de sus pertenencias y los echaron. No tenían dinero, no tenían cómo subsistir, no tenían nada. Entonces, estando ahí, creo que estaban en un albergue, pues él decía, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo, me quitaron todo, o sea, los echaron por causa del Evangelio. Y esta persona nos contó que en sueños, no voy a mencionar más nombres, pero que en sueños él había conocido a un pastor aquí de Monterrey que yo conozco, y pues lo había conocido hace años, ¿verdad? En aquel entonces, y dice que soñó y le dijo, que el Señor le dijo, márcale a este pastor, este es su teléfono. Le dijo 83, Dice que al día siguiente se levantó, dijo, pues voy a marcar. Marcó. Pastor fulanito. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el hermano, ¿se acuerda de mí? Dice, sí, ¿quién te dio mi teléfono? Dice, no me lo va a creer, lo soñé. Le pagaron el avión para que viniera y recibió ayuda aquí de la Alianza de Monterrey. ¿Por qué le estoy contando esto, hermano? Porque yo creo que si Dios hace esas cosas sobrenaturales para ayudar a su iglesia, estoy convencido que el Señor también puede hacer cosas sobrenaturales para guiar a estas personas a Jesús. Y si tú te das cuenta, cómo tú conociste al Señor también fue una obra de Dios. Dice la palabra que Él fue el que nos atrajo a Él con cuerdas de amor. Dice la palabra de Dios que Él fue, que estando nosotros muertos y en delitos y pecados, Él fue el que vino para traernos vida. Y si estás hoy aquí, lo vimos en la mañana, ¿verdad? Él es el que te está sustentando. Él es el que te trajo. Él es el que quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y si tú estás dispuesto, Él es el que te va a dirigir hacia su presencia, así como lo hizo con los magos, también nos va a llevar a la presencia del Señor. Ahora bien,
Ya Herodes averiguó por medio de los escribas que el Mesías iba a nacer en Belén. Ya llamó a los magos en secreto, con esa actitud maquiavélica, ¿verdad? Para que le avisen cuando lo encuentren para ir a adorarle al niño. Los magos parten, aparece esta estrella para guiarlos y los lleva específicamente al lugar donde estaba el niño. Entran en la casa, ven al niño junto con su madre y postrándose, dice la palabra, que le adoraron. La acción que se denota es que ellos cayeron de rodillas y metieron sus cabezas al suelo, un acto de reverencia que en aquellos tiempos era reservado para Dios. Y después abrieron sus cofres y presentaron oro, incienso y mirra. Y no sé si usted se ha preguntado qué tiene de especial esto, por qué trajeron estos regalos. Bueno, un hombre llamado Orígenes, uno de los padres de la iglesia, sugirió una interpretación que es muy interesante y yo creo que es muy acertada. Ellos llevaron oro porque estaban buscando al rey de los judíos. Decía, ¿dónde está el rey de los judíos? En aquellos tiempos el oro era un elemento exclusivo de la realeza. No era como usted que puede ir al centro comercial y que le vendan unos anillos, aretes de oro. No, antes era solo para la realeza y era un tributo apropiado para un rey, ¿verdad? Porque ¿qué le puedes regalar? A veces no sabes ni qué regalarle a tu papá, ¿verdad? Porque ya tiene todo, no sé qué regalarle. Pues ¿qué le regalas a un rey, verdad? Era un protocolo llevarle oro a un rey, y estos dignatarios del oriente estaban trayendo oro para un rey, para el rey de los judíos, y en otras palabras le estaban diciendo, tú también serás mi rey. Y eso se abrió hacia nosotros, hermano, porque nosotros no somos judíos, pero hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, y ahora Él también es nuestro rey. Llevaron incienso. El incienso se dice que era del incienso más puro y de más alta calidad, y ese se usaba en aquellos tiempos casi exclusivamente en adoración, en ofrendas quemadas para Dios. Llevaron incienso reconociendo que Jesús era Dios. Y llevaron mirra. La mirra era un perfume muy caro y se usaba también solamente por la nobleza. Y una de las maneras en las que se utilizaba la mirra era para ungir los cuerpos de los seres amados que habían muerto. A Jesús, cuando Él murió, antes de resucitar, Él fue llenado de especias, entre ellas la mirra. Llevaron mirra porque Jesús también fue un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y estos fueron los primeros regalos de Navidad: oro para un rey, incienso para Dios y perfume para un hombre que murió y resucitó por nosotros. Pero, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo aplico eso en mi vida? ¿Cómo aplico este conocimiento en mi vida, hermano? Esta porción es hermosa, pero yo te pregunto, ¿qué le puedes tú regalar a Jesús? Si usted toma un avión, ¿verdad? Hace escala en Europa y luego llega a Israel y llega a Belén de Judea, pues Jesús ya no está ahí físicamente, ¿verdad? Aunque usted lleve el oro, no le puede regalar oro. Incienso, mirra, sacrificios, ¿qué le podemos regalar a Dios? Vamos a ver Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Y con esto vamos cerrando, hermanos. Miqueas 6:8. Dice así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando los magos llegaron del oriente en aquel día, llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y a lo mejor tú te has hecho esa pregunta también, ¿dónde está Dios?
¿O dónde estuvo? ¿O dónde está Jesús? Bueno, ciertamente Él ya no está físicamente en Belén de Judea, pero nosotros sabemos que Él está sentado en los lugares celestiales, Efesios 1:20. Sabemos que Él intercede por nosotros a la diestra de Dios. Lo vemos en Romanos 1:20. Sabemos que Él está por encima de todo nombre, de toda situación, de todo, dice la palabra, de todo nombre que se nombra en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra. Jesús está por encima de todos. Pero también sabemos que Él habita, según Isaías, con el de espíritu humilde y con el de corazón quebrantado. El Dios eterno que habita en la eternidad, ¿verdad? Cuyo nombre, cuya sabiduría se dice que son insondables sus caminos. El Dios eterno, el Dios de los cielos, el Dios poderoso, también habita en aquellos que tienen un corazón quebrantado y un espíritu humilde para recibirle. Cristo está cercano en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, y Él te ha declarado a ti y a mí lo que es bueno y que pide de ti: hacer justicia, vivir una vida justa, vivir una vida íntegra, que seas el mismo en tu casa, que seas el mismo en la calle, que seas el mismo en la iglesia, que seas el mismo en el trabajo, que seas íntegro, justo, que vivas de acuerdo a lo que el Señor manda, que ames la misericordia, que tengamos un corazón para dar, que tengamos un corazón que extiende su mano al necesitado, que comparte las buenas nuevas a los que están abatidos, y humillarte ante tu Dios, es decir, decirle: Señor, lo que tú dices es verdad. Voy a quitar el orgullo de mi corazón, voy a dejar de ser sabio en mi propia opinión, voy a dejar de hacer lo que yo creo que está bien. Si la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer esto, si dice la palabra de Dios que tengo que amar a mi esposa, pues la voy a amar. Ay, pero no sé cómo, pues pídale a Dios sabiduría para que le enseñe a amar a su esposa. Y si la palabra de Dios dice tienes que honrar a tu padre y a tu madre, pero es que tú no conoces a mis papás, pues no. Pero vivir humildemente delante de Dios significa ser obediente a sus padres. Es lo que pide el Señor de nosotros. No podemos traerle ya más presentes materiales, que hasta sería más fácil, ¿verdad? A lo mejor si le digo, Jesús está en Jerusalén y quiere que le regalen oro, a lo mejor usted se mueve para conseguirlo y compra el avión y va y se lo deja, ¿verdad? Pero si el Señor le da una orden para que obedezca, a lo mejor dice, no, está más fácil llevar el oro. Pero el Señor quiere, en otras palabras, lo que le estoy diciendo, hermano, lo que Dios le está pidiendo es su corazón. Y usted se lo tiene que entregar. Jesús no le pide Jesús no lo necesita, no le está rogando por su corazón como si lo necesitara. Nosotros se lo damos porque Él es bueno, por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice la palabra de Dios en Filipenses que siendo igual a Dios, no estimó ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y amados, esta Navidad recordemos que los primeros regalos de Navidad fueron oro para un rey, incienso para Dios y perfume para un hombre que murió por nuestros pecados. Y que podamos también traer nosotros nuestros regalos, vivir una vida justa, íntegra, amar la misericordia y vivir humildemente delante del Señor. Vamos a ponernos de pie.